Esta noche vamos a hablar de alineamiento, vamos a hablar de la caja de anzuelos, vamos a hablar de lo que Dios está haciendo en la tierra y lo que Él en verdad quiere hacer. Pero primero tenemos que aclarar unas cosas. Nosotros tenemos que ir por algunos términos y los tenemos que aclarar, porque en este movimiento hay mucha falta de claridad. Hay muchas aguas oscuras. Y entonces se hace muy difícil el ver dónde están los peces porque las aguas están tan oscuras por culpa de las botas de los pescadores. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces vayamos por algunos términos y yo quiero aclarar algunas cosas que yo pienso que son muy críticas de que nosotros entendamos, porque muchos de nosotros cuando salimos de la iglesia dominical, cuando salimos de cualquier denominación cristiana que vengamos, se hace tan fácil porque tu sistema emocional está atado a tu pasado y a todas las memorias. Se hace muy fácil el tomar todo lo que has aprendido, no solo unas cuantas cositas, sino el tomar todo lo que has aprendido y tirarlo por la ventana. Y el decir, lo tenemos todo mal, hay que comenzar de cero. Déjenme les digo algo, no lo tienes todo mal y ellos no lo enseñaron todo mal. Tú solo estás aquí hoy porque ellos te amaron lo suficiente, te alimentaron lo suficiente, te sustentaron lo suficiente para este momento. Tú no estuvieras aquí en lo absoluto si ellos no te hubieran alimentado algo. Entonces agradezcámosle al Padre que ellos te dieron, Jesús y el crucificado, porque sin Jesús y el crucificado, usted no estuviese aquí crucificado hoy, conociendo su nombre. Y ya que estamos hablando de Jesús, averigüemos de dónde en verdad es que viene su nombre. ¿De dónde viene? ¿De dónde en verdad viene la palabra Jesús? Esto es muy simple, voy a ir por algunos puntos porque esto lo tenemos que aclarar. Porque hay algunas personas allá afuera que dicen que Jesús es una mala palabra. Y es lamentable, porque la mayoría de la gente que dicen cosas que no son correctas, adivinen de dónde es que viene. Solo ignorancia. Ellos no saben lo que dicen. Entonces miremos. No sé si lo puedan ver muy bien, pero hice este cuadro para que tengamos una idea visual de lo que vamos a estar hablando aquí hoy, ¿ok? Y me parece que este cuadro es muy bueno para ilustrar la etimología del nombre de Jesús. ¿De dónde viene el nombre de Jesús? Entonces comencemos. Como pueden ver en la columna izquierda, en el hebreo, la palabra es Yahshua. Así es que está en el hebreo. Y esto viene desde por allá atrás, desde el 1500 BCE, que significa antes de Cristo. Entonces Yahshua es el nombre original de Jesús. Luego vemos en el arameo que es pronunciado Yeshua o Yahshua. ¿Ok? Y como pueden ver es muy similar al hebreo porque usan las mismas letras o los mismos símbolos hebreos. ¿Ok? Y este pequeño cambio fue alrededor del 250 BC. Y ahora cuando llegamos a los tiempos de Cristo nos metemos en el griego. Y en el griego lo que ellos hicieron fue que tomaron la palabra original, separaron cada una de las letras y lo transliteraron. Porque en el griego no hay tal palabra como Yahshua. Tuvieron que crear una palabra nueva, entonces lo transliteraron. Tomaron la Yod y esa se convirtió en la primera letra griega. Luego tomaron la letra hebrea Shin, por lo que no tienen pronunciación para ella, y la convirtieron en la... ¿Cómo es la S en el griego? Se me olvida. ¿Cómo es? Sigma, gracias. Y eso se convirtió en la S. Y luego tomaron la letra Vav y todas las otras letras y terminaron con la versión griega, la cual es Iesus. ¿Ok? Jesús es la versión transliterada de la palabra Yahshua. Porque no existe la palabra Yahshua. No puedes decir Yahshua en griego. No había tal palabra. Entonces crearon una palabra nueva, la cual es Jesús. Luego, si volvemos a la pantalla, podemos ver que del griego fue hacia el latín y terminamos con la palabra Jesús. Jesús, muy similar al griego. Y esto es en el 300 AD, lo cual es después de Cristo. Y del latín fue al español original, y si me recuerdo bien, como en el 1536 fue cuando la letra J fue introducida. Entonces no había tal cosa como la letra J en ningún lenguaje hasta después de los 1530. Y ahí fue donde la I en Jesús fue cambiada por la J. Entonces después de hacer ese cambio y cuando entramos al español moderno, la palabra cambió a Jesús. ¿Sí ven cómo evolucionó? ¿Sí lo ven? Entonces cuando alguien viene y dice, oh no, tú dices Jesús, eso viene de la palabra Jesús, eso viene del dios Zeus. ¿Ven la lógica? Jesús no conocen mucho del griego, eso suena como el dios Zeus. Por lo tanto, cuando digas Jesús, estarás diciendo Zeus. Eso hasta suena infantil. Entonces quiero dejar esto en claro esta noche para dejarles saber que Jesús no es una mala palabra.
No es una palabra correcta. No es lingüísticamente correcto en ningún estrecho de la imaginación, porque en el español lo que es gracioso es que la palabra fue por etapas de evolución que la trajeron hasta donde está el día de hoy, pero si el español hubiese estado vivo durante el primer siglo, hubiese sido Yeshua y no hubiese habido necesidad de traducirlo transliterarlo al español porque lo puedes traducir. Hay una palabra en español que significa Yeshua y es Josué. Entonces, y tanto es que en una de las versiones hay un versículo donde traducieron a Jesús como Josué, porque el versículo estaba hablando de Josué del Antiguo Testamento y los traductores no querían que el lector se confundiera. Miren eso. Lo dejan mal para no confundirnos y dejaron a Jesús metido ahí todo el tiempo. Y en la actualidad debió haber sido traducido como Josué si alguna cosa. Me alegro que en la actualidad no lo hayan traducido como Josué, porque en verdad que sería muy confuso por todos los Josués que habían. Ellos querían el nombre de Jesús designado y separado. Y esa es la etimología y la evolución de la palabra Jesús. Hay personas en ese movimiento, créanlo o no, que creen que si tú eres salvo bajo el nombre de Jesús, o te bautizas en el nombre de Jesús, o si dices Jesús y tú no dices Yeshua, tú no eres salvo y te vas para el infierno. Esa es la clase de actitud tóxica e ignorancia que hay allá afuera, desafortunadamente. Entonces es importante para mí como maestro que usted esté equipado, porque esto no es para usted ya sabe esto, pero sí se te atravesarán personas, entonces es una noche de equiparnos. A lo mejor no lo sientas, pero cuando terminemos vas a tener una espada, un escudo y vas a tener más información y una caja llena de anzuelos y una estrategia. Estrategia número 1. Cuando le hables a alguien de Yeshua, lo tienes que entender para que lo puedas explicar. De que, hey, Jesús no es una mala palabra, pero no es la palabra correcta, la palabra original era Yeshua y aquí está como pasó. ¿Ok? Vamos a hablar de cristiano. ¿Qué significa esta palabra? Vamos a descubrir en verdad los raíces de la palabra cristiano, de dónde viene, porque pienso que el Señor nos ha dado una muy buena revelación con esto. Entonces comencemos, devolvámonos y descubramos de dónde viene esta palabra. En griego es cristianos. ¿Ok? Cristianos. Y cristianos está compuesto de dos palabras. Créanlo o no, por lo que tenían el arameo, el latín, el hebreo, el griego, todo en el primer siglo, algunas palabras son combinaciones de múltiples palabras. Y entonces está compuesta del griego, Christos, y también de una palabra en el latín, la cual es dianos. Entonces Christos en la concordancia griega en la actualidad significa ungido. Y viene del hebreo, es una traducción directa de la palabra hebrea ungido, o lo que diríamos en el hebreo es Mashiach. Entonces, cuando decimos Yeshua, HaMashiach, Ha es él en el hebreo, Yeshua, Jesús, Ha, él, Meshiach, Mesías. Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. ¿Me siguen? Ok, entonces Meshiach en el primer siglo, si lo queremos traducir al griego, sería Christos. Eso es lo que dirías. Aunque hubieses estado hablando de Moisés, porque Moisés también era uno de los ungidos. Podía haber sido un rabino, podía ser un famoso filósofo o un profeta. Ellos dirían, él es un Christos. Meshiach en una sinagoga hebrea. Es importante que sepan qué significa ungido. Segundo que todo, viene de la palabra raíz crío, que esto es chévere, que significa el untar o cubrir con aceite. El consagrar a una oficina o servicio religioso o el ungir. Esto es lo que hacían cuando ungían a un rey. Ellos le vaciaban aceite sobre la cabeza y bajaba por toda su barba. David habla de esto, el aceite de alegría que corre por toda su barba. Eso es lo que es porque Yahweh lo ungió a él con el aceite que corre por su barba y se lo restriegan en la cabeza. Completamente, toda su cabeza, toda su barba completamente cubierto en aceite. Ese es el término crío, que es de donde Christos origina, lo cual significa ungido. ¿Sí ven cómo hace sentido? Ok, tú eres ungido con aceite. Por eso es que cuando llegas al Nuevo Testamento y dice que vayas a los ancianos, cuando estás enfermo, para que te unjan con aceite, ¿de dónde crees que el concepto está viniendo? Está viniendo de ungir a los reyes. ¿Ok? También viene del sufijo latín, el cual es ianos, lo cual significa esclavo de o propiedad de. Básicamente es un esclavo, es como un siervo o un esclavo.
Vemos esto en escrituras históricas. Solo les voy a dar un ejemplo porque no tenemos mucho tiempo. Si pueden ver aquí en la pantalla, la palabra Herodianus significa propiedad de la casa de Herodes. Entonces, si tú eras un esclavo o un siervo de Herodes, tú eras llamado Herodianus. ¿Ok? ¿Están conmigo? Tiene el sufijo en latín que significa propiedad de o el esclavo de. Entonces, la palabra cristiano, literalmente, en el lenguaje, olvídense de todo eso de conspiración. Por favor, no me manden correos. Yo hice mi tarea, yo hice todo el estudio. Yo conozco todas esas cosas, ni siquiera voy a entrar en eso. Y lo digo porque en verdad no importa. El lenguaje en la actualidad te dice lo que significa. Y tenemos esas palabras en escrituras históricas del primero, segundo, tercero y cuarto siglo que dan testimonio porque ni siquiera son creyentes que usaron estas mismas exactas palabras. Y esto es lo que significa. Significa esclavo de o propiedad de o aquel que sigue al ungido. Eso es lo que un cristiano era en el primer siglo. Esto es lo que significa, literalmente, en el griego, el ser un esclavo de Cristo.